de grabar. El tema que vamos a analizar, muchachos, es la oratoria, el poder de la palabra, de qué manera el ser humano es capaz de comunicar de una forma elocuente. La elocuencia es esa pasión que se pone al hablar, el sentido al hablar, la emoción al hablar, ponerle corazón a lo que se dice. Entonces nosotros podemos encontrar figuras en la historia de la humanidad de mucha gente, muchas personas que han sido muy elocuentes, que han sido gente que ha llegado al corazón del público cuando han hablado. Tenemos ejemplos a nivel internacional, como por ejemplo el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco actualmente, es un gran comunicador. Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, un excelente comunicador. John F. Kennedy, Fidel Castro. Fidel Castro daba discursos de 4, 5, 6 horas sin parar. Entonces, una demostración de cómo podía controlar su voz de tal manera que podía llegar a mucha gente con una gran cantidad de ideas y todas coherentes, ¿no? La coherencia en el discurso significa que una cosa tiene que ver con la otra, se va uniendo las ideas y tiene sentido para quien recibe el mensaje. La oratoria, miren aquí, le pido por favor a Génesis que me lea estos conceptos. Por favor, Génesis. Oratoria. Oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Es una disciplina del género literario en procesos comunicativos hablados. Conferencias, charlas, discursos, sermones, exposiciones, narraciones, etc. Elocuencia. Capacidad de comprender, ordenar el lenguaje y expresarse en público de forma fluida, elegante y persuasiva. Habilidad de conmover y convencer. Finalidad del oratorio, persuadir o convencer, es decir, hacer que las personas tomen decisiones y actúen a voluntad. Correcto, muchas gracias, Génesis. Entonces, la oratoria es un arte, ¿no? El arte de hablar bien, el arte de convencer a través del discurso, de hacer con que las personas piensen y se vayan sumando a una idea que yo he presentado. Se puede también utilizar otra expresión, muchachos. La oratoria es el arte de enamorar a través de la palabra, de conquistar a un público. Aquí aparece como ejemplos conferencias, charlas, discursos, sermones. ¿Quiénes dan sermones? Muchachos. ¿Quiénes dan sermones? El sermón. ¿Dónde oímos sermones? Nuestros padres. Decimos así comúnmente, ¿no? Sí, le llevamos a eso, pero los sermones dan los sacerdotes en la iglesia, ¿no? Los sacerdotes en la iglesia hablan y están dando sus sermones. Entonces, nosotros a veces a nuestros padres cuando llaman la atención o nos están orientando y se demoran hablando mucho, decimos, está dando un sermón. Esto es como haciendo una comparación con lo que hacen los sacerdotes, que son esas largas charlas, ¿no? Que dan a los feligreses, a los creyentes, en relación con el tema religioso. Entonces, la oratoria es un arte de hablar bien. La elocuencia, como yo les decía, es la capacidad de comprender, de organizar un discurso, de presentar al público de una manera clara, de una manera fluida, con mucha facilidad, con muchos términos que van a sensibilizar al público, va a pasar un mensaje al público. Nosotros vemos como grandes oradores de la historia, ha existido muchos grandes oradores, grandes figuras de la historia de la humanidad que se han distinguido por ser personas que utilizaban la palabra para llegar a la gente. Entonces tenemos aquí figuras como Péricles, Demóstenes, que son de la antigüedad, Abraham Lincoln, ya más contemporáneo, miren, 1809, 1865, Sir Winston Churchill, tenemos a Mahatma Gandhi, que es una figura que
vive en la historia de la India porque fue un líder del pueblo de la India luchando contra los ingleses cuando los ingleses eran la metrópoli que conquistó la India. Y en la India, este hombre con su discurso conseguía convencer a la gente y hacer un apelo a toda la humanidad para que se solidaricen con ellos y que se acabe la esclavitud, ¿no? Era como cuando nosotros éramos colonia de quién. Ecuador fue colonia de quién. ¿Quiénes nos conquistaron, muchachos? A esta zona que no era esa época, no se llamaba Ecuador, pero ¿quiénes nos conquistaron a este territorio? Los españoles. Los españoles. Soles. Exacto, gracias. Los españoles nos conquistaron a nosotros. La India fue conquistada por los ingleses. Recuerden que en esa época, ¿no? En la época de las conquistas, Inglaterra, España, Portugal, Holanda, eh, Francia, eran los países que conquistaban territorios. Entonces, este hombre, este líder de la India, Mahatma Gandhi, utilizaba la oratoria, su discurso. Y hay algo que marcó y que por eso estoy haciendo énfasis en esta figura. Mahatma Gandhi hablaba de la no violencia, de que todo puede conseguirse sin violencia, de que puede llegarse a la libertad, puede llegarse a que nos respeten todos nuestros derechos sin guerra, sin violencia. Entonces es un discurso muy positivo el de Mahatma Gandhi que queda en la historia. John F. Kennedy fue presidente de qué país? A ver quién sabe. De Estados Unidos. Correcto, Fiorella. Gracias. De Estados Unidos de América. Un gran orador también, un gran comunicador. Nelson Mandela fue un líder sudafricano, premio Nobel de la Paz, que también tenía un discurso de unión, de respeto, de que todas las personas tenemos que luchar juntas por salir adelante. Quiere decir, muy positiva esta figura de Nelson Mandela. Martin Luther King Jr., líder afroamericano, por tanto, en los Estados Unidos de América, por ahí por los años 50 y tal, 60, él va a revolucionar el pensamiento de esa época en que había mucho racismo en Estados Unidos de América y él va a luchar para que se respete los derechos civiles de todas las personas, pero sobre todo de quienes eran más vulnerables, ¿no? Más violentados en sus derechos, que eran los negros en los Estados Unidos de América. Entonces, estos son oradores famosos a nivel del mundo, pero en cada país, en cada región también hemos tenido figuras que se han distinguido, muchachos, por la oratoria. Por ejemplo, aquí en el Ecuador hubo un gran presidente, Jaime Roldós Aguilera, que lo que más le caracterizaba, perdón, a él como político era su capacidad oratoria, la capacidad de llegar a las otras personas, de hablar bien, de convencer por el discurso y además un tono de voz, un timbre, un volumen adecuado para poder comunicar con su público. Cuando nosotros hablamos, muchachos, de comunicación, hablamos de que muchas veces estamos comunicándonos con pocas personas, con nuestro amigo, cara a cara, con alguien, o en ocasiones tenemos que comunicarnos con grupos grandes. La oratoria fundamentalmente va dirigida desde un emisor a grupos de más personas, ¿no? A multitudes, muchas veces a miles de personas. Y cuando hablamos de la comunicación individual, hablamos fundamentalmente de comunicaciones persona a persona y comunicaciones grupales cuando somos más personas que estamos siendo parte de una comunicación. Por ejemplo, esta comunicación de hoy, ¿es una comunicación individual o es una comunicación grupal? Esto que estamos haciendo aquí en este Zoom. Grupal. Grupal, porque yo me estoy dirigiendo a ustedes, estoy como emisora en un momento, pero después ustedes me responden y al hablar ustedes, yo escucho, yo paso a ser receptora. Entonces, el papel de emisor-receptor va constantemente cambiando, es dinámica la comunicación.
Existen charlas, cuando vamos a reuniones específicas y se proporciona información sobre un tema. Las conferencias, donde están varias personas que escuchan a una persona que es el emisor, que es el conferencista. Un discurso normalmente es un razonamiento, una reflexión que se transmite desde un emisor a un público, llevándolo a la reflexión sobre un tema determinado. Por eso existen los discursos sobre fechas cívicas, discurso por el Día de la Madre. ¿Por qué más han oído ustedes discursos? Por el Día del Maestro también. Correcto, en el mes de abril, el Día del Maestro, cuando los muchachos terminan la educación en el colegio, siempre se busca una persona que hable en representación de los estudiantes, ¿no? Y da el discurso como estudiante que concluye el colegio. Al mismo tiempo habla el discurso de la hermana o el rector en un colegio religioso para despedir a sus estudiantes. Habla también el padre de familia y presenta su discurso, su pensamiento, su raciocinio sobre lo que ha sido ser padre de un estudiante que ya concluye el colegio. Entonces, miren cómo hay diferentes escenarios, diferentes espacios de comunicación. De ahí tenemos el diálogo, que es la conversación que realizan dos personas conocedoras de un tema en un grupo, ante un grupo. Una entrevista es cuando se formula preguntas a una persona para que ella vaya respondiéndonos, ¿no? La discusión, muchachos, normalmente nosotros decimos están discutiendo y relacionamos con pelear. Y discutir no necesariamente es pelear. Discutir es intercambiar cara a cara, frente a frente, varias ideas, varias reflexiones y muchas veces hay criterios opuestos, ¿no? Estos criterios opuestos hacen con que muchas veces una de las personas tenga que ceder, quiere decir, ya está bien lo que tú dices, o de lo contrario, respeto lo que tú dices, pero yo tengo un punto de vista diferente. La discusión siempre va a traer varios criterios. ¿Y qué piensan ustedes que debe ser clave en una discusión, en una conversación sobre un tema? ¿Cómo deberíamos actuar las personas? ¿Qué debe ser lo primero cuando se habla de una conversación, de una discusión de un tema? Para que todos esté bien. La forma de El respeto, comunicarse. dice. Correcto, los dos que hablar. La forma de comunicarse, por tanto, la manera como nos comunicamos y también el respeto es fundamental. En toda comunicación, el respeto y sobre todo en discusiones, quiere decir cuando estamos hablando de un tema que tiene que ser resuelto, que se busca alguna solución, que se procura tomar una decisión, ¿no? El respeto es fundamental. Quiere decir, miren cómo en la comunicación también hay toda esta serie de elementos que tienen que ver con las relaciones humanas, ¿no? El debate es una controversia oral. ¿Controversia por qué? Porque cada interviniente en un debate va a presentar su punto de vista. La mesa redonda es una exposición en la que todo el mundo tiene igual peso. Por eso se llama mesa redonda. Todo el mundo, es como, imagínense ustedes una mesa cuadrada o una mesa rectangular. Va a haber tal vez algún espacio que pueda ser considerado más importante. En la mesa redonda, que es un elemento figurativo, ¿no? Es simbólico. En la mesa redonda todos están alrededor y por tanto nadie es más importante que nadie. Entonces, en las mesas redondas son espacios de diálogo donde cada una de las personas presenta su punto de vista. Generalmente en las mesas redondas se llama personas que entiendan bastante sobre algún tema, especialistas sobre algún tema, y de ahí se va a sacar conclusiones positivas, reflexiones, memorias que van a ayudar a aumentar nuestro conocimiento, nuestro bagaje de información. Por ejemplo, una mesa redonda sobre contabilidad, una mesa redonda sobre pedagogía, una mesa redonda sobre la seguridad del país, por ejemplo. Si hacemos una mesa redonda sobre la seguridad del país, ¿qué personas piensan ustedes que de ley tendrían que estar ahí? Imagínense a nivel nacional. Presidente.
Correcto, Andy Hurtado. ¿Quién más? ¿Qué otras personas tendrán que estar ahí en la mesa redonda sobre la seguridad del país en estos momentos? La Muchachos, policía, el ejército. correcto, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, ¿no? Las autoridades, los prefectos, los alcaldes, ¿no? Quiere decir, las fuerzas vivas, como se llaman, las fuerzas vivas del país tienen que estar en esa reunión. Miren la importancia de saber todos estos tipos de situaciones comunicativas que se dan en la vida de las personas, ¿no?